Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a calcular el área y volumen de cualquier cono, así que vamos a ello. Un cono es un cuerpo de revolución que surge porque si yo cojo un triángulo rectángulo y utilizo uno de sus catetos como eje y empiezo a girar sobre ese eje, ¿veis? Pues se generaría ese cono. Es un cuerpo de revolución, como he dicho, tiene una base que es una circunferencia y tenemos esta cara lateral. Por lo tanto, si yo tuviera que hacer el desarrollo en el plano del cono, sería una circunferencia que sería nuestra base y luego un sector circular que sería nuestra cara lateral. Para calcular entonces el área de un cono, tenemos que tener en cuenta primero cómo calcular el área lateral, que tiene esta forma de sector. El área lateral se calcula multiplicando el número pi por el radio por la generatriz. La G es generatriz. ¿Qué es esa generatriz? La generatriz es este lado, ¿veis? Esto es la generatriz, que en nuestro plano coincide con el radio de nuestra cara lateral, de nuestro sector, en este caso circular. El radio, sin embargo, cuando aparece la R de radio, se refiere al radio de nuestra circunferencia de la base, es decir, en este caso el radio sería 5 centímetros en este cono con estas medidas. Por lo tanto, una vez que tengo calculada el área lateral, es decir, el área de este sector circular, le tendría que sumar el área de esta circunferencia para tener el área de todo, el área total. Por eso área total es el área de la lateral, que la averiguamos así, más la suma del área de la base. Y el área de la base, al ser un círculo, una circunferencia, sería pi por r al cuadrado. Por eso, cuando muchas veces aparecen en las tablas típicas de las fórmulas de los cuerpos geométricos, os aparece en el área total esto, pi por r por g más pi por r al cuadrado, que es mucho más difícil de aprender que simplemente entender que estamos sumando ¿qué? El área lateral más el área de la base. ¿Y qué tengo en la base? Un círculo. ¿Sé hacer el área de un círculo? Sí, pues ya está, simplemente lo pongo. Es para ir facilitándonos porque cuando empezamos con los cuerpos geométricos y tenemos tantas fórmulas, si nos hacemos la vida más fácil, mucho mejor, sobre todo entenderlo, ¿vale? Y eso os ayudará a memorizar mejor. Voy a explicar, después de hacer los ejercicios, la demostración de por qué el área lateral es pi por radio por generatriz. ¿Por qué? ¿Vale? Pues lo demostraré después para aquellos que quieran y estén interesados. Pues bien, el área total ya sabemos de dónde viene, del área lateral más el área de la base, y el volumen es área de la base por altura entre 3. Vamos a entender por qué. Primero, debemos entender que un cilindro, si tuviera la misma altura que este cuerpo, ¿cómo se averigua el volumen de un cilindro? Si le tengo que pasarlo, clicad en la caja que ahí lo explico, pero debemos recordar que era el área de la base, es decir, si yo tengo el área del círculo y la multiplico por tanto como es la altura, sé el volumen, soy capaz de calcular entonces el volumen de este cuerpo, lo que ocupa este cuerpo, ¿veis? El área de la base multiplicado tanto como tiene de altura. Entonces así calculo el volumen. Entonces el volumen de un cilindro es área de la base por altura. ¿Pero qué le pasa al cono? Si yo tengo un cono con la misma altura, la misma base, etc. Lo que debo saber es que el volumen de este cono cabe 3 veces en el cilindro, lo que es lo mismo. Con 3 de aquí, si divido esto en 3 partes, puedo rellenar 3 conos. Por eso, el volumen de un cono es la tercera parte del volumen de un cilindro. Vamos a ver ahora la demostración. Tengo aquí un cilindro con esta altura y a la vez tengo un cono que tiene también la misma altura. La base, además,
es exactamente igual. Vemos que tiene misma base y misma altura. Entonces vamos a comprobar que efectivamente el volumen de este cono es la tercera parte de este, o lo que es lo mismo, que caben el volumen de 3 conos es lo que rellena este cilindro. Vamos a ver si efectivamente el contenido de aquí se vacía en 3 conos de aquí. Empecemos. Voy a vaciar por primera vez en el cono. ¿Vale? Primer cono relleno, ¿veis? Y he vaciado, no sé si se aprecia bien, pero he vaciado una tercera parte del cilindro, ¿veis? Porque efectivamente el cono es un tercio, el volumen del cono es un tercio del cilindro. Vamos a rellenar entonces el segundo cono. Ya he vaciado 2/3 del cilindro, porque he vaciado la capacidad de 2 conos. Y vamos finalmente a rellenar el tercer cono. Vemos que efectivamente hemos conseguido rellenar 3 conos con el volumen de un cilindro, ¿veis? Entonces, efectivamente, con esto podemos comprobar que el volumen de un cono va a ser siempre la tercera parte del volumen de un cilindro. Por lo tanto, en realidad, con saberme la fórmula del cilindro, ya es fácil aprenderme la del cono porque sé que es dividirla entre 3. Con esta demostración ya además se nos queda muy visual y es más difícil que se nos olvide. Pues bien, vamos entonces a terminar ya de recapitular nuestras fórmulas. Área lateral ya la tenemos, área total, la suma área lateral más área de la base y el volumen, como hemos dicho. Área de la base por altura entre 3. Algunas veces, por cierto, vais a ver esto. Vais a ver volumen, 1/3 del área de la base por altura. O lo que es lo mismo, a veces veis 1/3 por pi por r al cuadrado por altura. Esta es la más complicada, ¿no? Pues esto, que no os asuste, esto es lo mismo que esto y es lo mismo. Aquí, ¿qué ha cambiado? Que en vez de poner todo esto entre 3, es lo mismo que hacer 1/3. Por eso, es lo mismo. Y además aquí también, ¿qué es lo que ha cambiado? Que el área de la base la ha desarrollado. Como en el área de la base lo que tengo es el área de un círculo, ¿cuál es el área de un círculo? Pi por r al cuadrado. Lo ha desarrollado simplemente. Vamos ahora a resolver entonces cómo sería el área total y el volumen de este cono. Para el área lateral necesito el número pi, que me lo tengo que saber, 3,14. Yo voy a utilizar solo 2 decimales, pero si a vosotros a veces os pueden hacer utilizar 3,1416, pues os adaptáis a cuántos decimales pongáis el número pi. Yo en mi caso voy a poner 2 decimales. Por el radio hemos dicho que es el radio de nuestra base, 5. Y la generatriz hemos dicho que es este lado, la generatriz 13. Si multiplico todo esto, 204,1 centímetros cuadrados porque estamos en área. Esta va a ser el área lateral. Como hemos visto antes en el desarrollo, sería lo que corresponde al área del sector circular. Ahora hay que averiguar el área total. Para el área total haré el área lateral, que la acabo de averiguar, más el área de la base. Vamos a calcular aquí el área de la base. Área de la base, como tenemos en la base un círculo, es pi, 3,14, por r, o sea, pi por r al cuadrado. Entonces, 3,14 por r al cuadrado, radio es 5 al cuadrado, son 78,5 centímetros cuadrados. Por eso ahora voy a sumarle al área lateral, le sumo el área de la base para calcular el total. Y me da 282,6 centímetros cuadrados. Ya tengo el área total. Para el volumen, área de la base que la había calculado aquí ya, 78,5 por la altura. La altura, ya sabéis, es en este caso 12 centímetros. Todo ello entre 3. 314 y como estamos en volumen, las unidades que sean al cubo, recordad.
De manera que veis, hemos podido averiguar con estos tres datos el área total y el volumen siguiendo nuestras fórmulas. Vamos a calcular ahora el área total y el volumen de este cono, en el cual lo que tenemos es el radio y la generatriz. Como sabemos, para las fórmulas que tenemos vamos a necesitar la altura. Entonces vamos a averiguarla. ¿Cómo se haría? Además, normalmente en este tipo de ejercicios, cuando tendréis que averiguar áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, os suelen faltar estos datos y es algo muy típico. ¿Cómo averiguamos entonces la altura si no la tenemos con estos dos datos? Debemos observar que aquí hay un triángulo rectángulo. Voy a extraerlo aquí. Y en este triángulo rectángulo los datos que tenemos son la hipotenusa y el cateto pequeño. Entonces, ¿cómo averiguo la altura? Aplicando Pitágoras. Entonces, si hago Pitágoras, recuerdo que A al cuadrado, que era la hipotenusa, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, cateto B y cateto C. Entendamos A por este lado, la hipotenusa, B digamos que es este y C digamos que es este, que es el que no conocemos, es nuestra altura. Pues bien, si sé que A al cuadrado va a ser la suma de los catetos al cuadrado, A al cuadrado, ¿qué es? 20 al cuadrado. Es B al cuadrado, es decir, 10 al cuadrado, más C al cuadrado, que es lo que no conozco. 20 al cuadrado, 400. 10 al cuadrado, 100. C al cuadrado. Despejo C al cuadrado, entonces el 100 pasa restando. Y me queda que C al cuadrado es 400 menos 100, 300. Este cuadrado lo hacemos como raíz de 300, cogiendo solo la raíz positiva, ya que no existen medidas negativas. Hacemos la raíz y nos sale alrededor de 17,32, porque voy a redondear a 2 decimales. Entonces, ya hemos calculado el valor de este cateto, es decir, este cateto son 17,32 centímetros. ¿A qué equivale este cateto en nuestro cono? A la altura. Entonces ya tengo la altura. La altura son 17,32 centímetros. Ahora ya con todo esto ya puedo calcular. Empiezo por el área lateral. Dijimos que era pi por el radio por la generatriz. Pi 3,14, radio 10 y generatriz 20. Calculando todo esto, 628 centímetros cuadrados. Entonces el área total va a ser área lateral más área de la base. Voy a calcular el área de la base. Área de la base es pi por radio al cuadrado. Es decir, 3,14 por 10 al cuadrado, por 100. Por lo tanto, 314 centímetros cuadrados. Entonces ya puedo sumar el área lateral que había calculado, que me había salido 628, más los 314 del área de la base, 942 centímetros cuadrados va a ser el área total. Volumen. Área de la base por altura entre 3. Área de la base que le he calculado aquí, 314 por la altura, 17,32 entre 3. Finalmente me sale un volumen de 1812,83 centímetros cúbicos. Estamos en volumen y además aproximado, he redondeado a 2 decimales. Pues bien, veis, en un primer momento parecía que nos faltaba un dato, es que nos faltaba, pero lo podemos calcular. Siempre, además, tenemos aquí un triángulo rectángulo, entonces si nos falta la altura, pues averiguo porque es uno de los catetos. ¿Que nos falta el radio, pero tenemos estos dos datos? Pues teniendo estos dos datos puedo calcular el otro cateto. ¿Que nos falta la generatriz? Pues me va a faltar la hipotenusa. Entonces Pitágoras aquí es vuestro gran aliado. Si necesitáis repasar cómo se calculaba el cateto, la hipotenusa, etc., clicad en la caja que ahí lo explico más en detalle. Vamos ahora a demostrar el área lateral que nos decía que era pi por radio por generatriz. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué hacemos eso?
Vamos a entenderlo porque entendiéndolo luego nos es mucho más fácil de memorizar e incluso en algún momento se nos olvida la fórmula, pues podemos recurrir a hacerlo por nosotros mismos sin necesitar la fórmula. Pues bien, para ello necesitamos conocer bien cómo es el desarrollo del cono. Como hemos dicho antes, si yo quiero hacer un cono, empezaré haciendo una circunferencia y una vez que tengo esta circunferencia con un radio, dibujaré el sector circular que además tenga en común que este borde de aquí va a ser lo mismo que el perímetro de esta circunferencia. Este sector viene de una circunferencia más grande, ¿verdad? Ha salido un poco mal, pero bueno. De una circunferencia más grande, de la cual les traigo solo esta parte, este sector, ¿bien? De este sector conocemos que estos lados coinciden con el radio de esta circunferencia grande, que vamos a llamar, en este caso, generatriz, también para diferenciarla del radio de la circunferencia de la base. Pues bien, entonces yo para hallar el área lateral, lo que me compete es entonces este sector circular. El área de un sector circular, debemos conocer cómo se averigua. Entonces yo sé que el área total, o sea, si yo tengo la circunferencia entera, ¿cuál es el área de la circunferencia entera? Del círculo entero. Pi por radio al cuadrado. Este es el área total, pero si yo solo quiero un fragmento de este círculo, un sector, solo quiero un trocito, lo que haré es divido el área total entre todos los grados que tiene, es decir, entre 360, pi, el área total, pi por r al cuadrado, entre 360. Pero vamos a hacer una cosa, como aquí ya estamos hablando del área del grande, vamos a traducir, cambiar este radio por el radio grande, ¿vale? Si yo tuviera la circunferencia grande aquí, ¿veis? Sería pi por g al cuadrado, porque es en este caso nuestro radio. Como iba diciendo, si yo lo que quiero averiguar es entonces la del sector, aquí solo hay ciertos grados. Entonces voy a averiguar primero cuánto es un solo grado, cuál es el área de un solo grado, dividiendo entre 360, y con eso ya puedo multiplicarlo luego por los grados que tenga, por el número de grados que tenga. Si estos son 30 grados, pues lo multiplico por los 30 grados que hay, y así con los grados que tenga. Pues este sería el área del sector circular, que en este caso el área lateral es el área de un sector circular. El radio recuerdo que lo estoy cambiando por la letra G porque estamos hablando de el radio de la circunferencia grande de la cual vamos a extraer ese sector circular que va a ser nuestra cara lateral. Pero el problema de aquí, no conocemos, o sea, conocemos la generatriz, conocemos el radio, pero no conocemos los grados que tiene. ¿Cómo podemos averiguar esos grados? Pues bien, una cosa que debemos saber, como he dicho al principio, es que el borde de esta circunferencia, es decir, la longitud, si yo rodeo todo esto, es decir, averiguo la longitud de esta circunferencia, tiene que ser igual lógicamente a esto, porque si no, no hacemos bien el cono. Si es más pequeño se cierra, o sea, no llega a cerrarse, no llega a envolver toda esa cara lateral, no lo llega a envolver por completo, y si este borde es más grande, pues se excede la cara lateral, sobra. Por lo tanto, esta longitud tiene que coincidir con esta, es decir, la longitud de la base tiene que ser igual a la longitud del sector circular. La longitud, podríamos decir, de la cara lateral. ¿Cuál es la longitud de la base? Sabemos que la longitud de una circunferencia es 2 por pi por el radio, la base. ¿Cuál sería la longitud del sector circular? Aquí tenemos que ver también como antes. La longitud de esta circunferencia completa sería 2 por pi, y el radio aquí le vamos a llamar g, por g, dividiéndolo entre los 360 grados que tiene para saber cuál es la longitud de un grado y multiplicándolo por los grados que tenga, porque esto no lo sabemos, los grados que tenga este sector. Entonces, conociendo esto, de aquí vamos a despejar entonces los grados para saber cómo averiguar entonces los grados que tiene que tener este sector para poder hacer bien nuestro cono. ¿Qué hago? Paso el 360 multiplicando, 2πr por 360 y 2πg pasa dividiendo. Y aquí puedo simplificar.
2 con el 2, pi con pi, y me queda entonces que los grados los puedo calcular multiplicando el radio por 360 y dividiéndolo entre la generatriz. Entonces ya sabemos, ya podemos calcular cuántos grados necesito en mi área lateral para hacer bien el cono, ¿no? Para hacer bien este sector y que me quede bien hecho el cono. Pues bien, entonces esto ya lo voy a poder sustituir aquí. Entonces sigo con mi área del sector circular, por lo tanto, va a ser ahora pi por generatriz al cuadrado entre 360 por, y en vez de poner ahora mi letra que sustituye a los grados, como ya lo sé, ya lo puedo averiguar, lo averiguo como haciendo esto, multiplicando radio por 360 entre la generatriz. Y aquí puedo simplificar antes de hacer nada. 360, que está arriba, se me va con este. Generatriz al cuadrado la simplifico con esta, se me va. Entonces ya tengo finalmente que el área del sector circular, o lo que es lo mismo el área lateral, que hemos dicho desde el principio, área lateral, que es la del sector circular, va a ser pi por G por R. ¡Anda! Lo hemos conseguido, ¿veis? Y esta es la razón por la cual entonces el área lateral tiene esa fórmula. No es que de repente venga alguien y se la invente. Ese alguien pensó todo esto y llegó a esta conclusión. Si por lo que sea en el examen os olvidáis de la fórmula, pues tendríais que hacer todo este pensamiento, que seguro que muchos de vosotros, por supuesto, sois capaces. Veis que lo importante aquí, en el fondo, es saberse bien las áreas de figuras planas, en este caso el área del círculo, bueno, también los perímetros, y también del sector circular. Y con eso hemos jugado, ¿veis? Es un juego de números hasta llegar a poder calcular el área de las caras de un cuerpo geométrico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.